Hoy conversamos con el doctor Emil Mansur hablando sobre afecciones respiratorias en épocas de lluvia. Queremos recordarle que el doctor Emil Mansur tiene consulta por citas. El Centro Médico Dominico Cubano está allí en la suite 110 y 112 de 12 del mediodía a 6 de la tarde, de lunes a jueves. Y está en el Centro Médico Moderno también de lunes a viernes de 9:30 a 12 del mediodía. Usted puede comunicarse al 809-539-5642 para apartar su cita e ir a verificar cómo anda la salud de sus pulmones. Hoy usted tiene la oportunidad de hacer esa cita de manera gratuita llamándonos al 809-682-9850 en la línea internacional 833-380-0062. Doctor, hay algo que se llama humidificador. ¿Qué es esto? ¿Para qué se utiliza? ¿Se usa en nuestro país? Arrójenos un poquito de luz con relación a esto. Mira, para explicar lo del humidificador y lo del deshumidificador, que es su hermanito contrario, quiero volver a recordar qué es lo que hay en la atmósfera, en el ambiente. En su ambiente usted tiene CO2, un chinchín, tiene oxígeno, un poquito más y una gran cantidad de una cosa que se llama nitrógeno. Hay una cosa que se llama presión barométrica del agua, o sea, una presión que llega hasta 47 milímetros, y esta cantidad de vapor de agua en el aire puede o no saturarse o no. Cuando hablo de saturarse es que si hay demasiado, precipita. Es la razón como cuando hay mucha humedad, cae la lluvia. Bien. El deshumidificador lo que hace es extraer esa excesiva cantidad de vapor de agua que hay, reunirlo y sacarlo y colectarlo, haciendo que el aire que está en esa área donde está ese dispositivo posiblemente tenga como menos densidad, afectando menos la vía aérea. Recuerden que ahorita mencioné que si la vía aérea está muy húmeda es malo, pero también si está muy reseca es malo. Sí. Entonces, nosotros somos un país caliente, en un país con una temperatura caliente y húmeda, periférico al mar. Entonces, si nosotros agarramos y ponemos un dehumidificador en un lugar donde hay humedad, donde hay hongos, o usted siente que hay contenido de hongo y siente el olor a humedad, esto inherentemente va a mejorar su salud respiratoria. Claro. El humidificador, por el otro lado, hay que saberlo implementar porque la cantidad de agua disminuida en el aire se asocia a frío. Por eso es que el frío es seco y el calor es húmedo. Para explicarlo sencillo. Entonces, por esa razón, si usted duerme con mucho aire acondicionado y posiblemente amanece con la boca reseca, en algunos contextos pudiera ser de uso el humidificador. O sea, hay que entender que uno para una cosa, uno para la otra. En default, si usted me pregunta cuál es el que usted debería de tener, va a ser 3 versus 1, un dehumidificador a un humidificador. Es muy importante que tengamos eso claro. En mi casa, por ejemplo, yo tengo 2 dehumidificadores para controlar la humedad, porque la humedad en las paredes, en los papeles tapices y eso promueve a que los hongos que están en el ambiente, las esporas se desarrollen y usted tenga mayor probabilidad de hacer afecciones respiratorias y fenómenos alérgicos. Doctor Cristian de los Santos, vamos a escuchar a este oyente y entonces le damos paso a la pregunta que trae el doctor Cristian por ahí para el doctor Mansur. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Señores, ya veo que el doctor Mansur es parte de los catedráticos. Así es, el doctor Mansur es parte del equipo. Hola, Albert. Vaya, tremenda adquisición hicieron ustedes ahí. Se trata de la parte de la neumología. Gracias. Pero también ha tocado temas. Mira, cuando se toca un tema, por ejemplo, como lo está tocando ahora, sin saliendo del tema, yo voy a hacer una observación que yo he visto, según lo que ustedes dicen. Por ejemplo, esta contradicción que hay entre los remedios caseros y los medicamentos. Fíjense, señores, que el símbolo de la farmacéutica es un pilón con una manito. Parece que los medicamentos antes eran naturales. Claro. Y se manipulaban, se majaban y se daban históricamente. Pero luego ya vinieron la tecnología, la ciencia y la fabricación de medicamentos. Hay una ventaja con los remedios caseros. Pueden, por ejemplo, mejorar la sintomatología, como usted bien dijo, que decongestiona, que mejora la digestión, que mejora el sueño, aportan elementos que no son nocivos, pero no tienen efectos secundarios nocivos. Sin embargo, no se puede enfocar en resolver problemas de enfermedad, porque no hay evidencia científica que diga que ninguna planta mejora una enfermedad, así. Mientras que la farmacología, los medicamentos farmacológicos sí están enfocados a manejar enfermedades directamente con evidencia científica.
Por ejemplo, para la hipertensión arterial, ¿cómo va a ser que vamos a estar reservando el ajo y que el ajo baje la presión arterial? No hay evidencia de que el ajo se pueda manejar con una crisis hipertensiva para controlarla. Están los medicamentos antihipertensivos, pero por ejemplo para las convulsiones, ¿cómo va a ser que ahora la marihuana sea un anticonvulsivante cuando está esta enfermedad? No, puede ser que tenga algunos efectos, pero la ciencia no ha demostrado todavía de que eso sea así. Pero por ejemplo una anemia, deberían investigar cómo va a ser que durante tu anemia, yo tomo jugo de remolacha, cuando hay que investigar jugo de habichuelas negras, los medicamentos. Exactamente. Entonces los medicamentos naturales, los elementos naturales no tienen efectos que vaya enfocado a mejorar enfermedades propiamente. Pues no tiene efectos secundarios tampoco, pero no hay evidencia. Gracias, de manera de que esa competencia aquí en este país, eso es así, los médicos naturalistas contra los médicos tradicionales, eso, incluso esos medicamentos naturales se venden hasta sin receta y sin nada, hasta los colmados, porque no tienen efectos secundarios, no hacen nada. Un abrazo. Gracias, Albert, por tu llamadita. Adelante, doctor. Bueno, realmente agradecer a Albert esos comentarios, saludar al doctor Montero, doctor Mansur, gracias, es un programa de excelencia como siempre. Liz, decirle que realmente estas cosas naturales, a veces el folclore, diríamos medicamentosos, porque muchas veces estos llamados médicos naturalistas ni siquiera son formados en escuela de medicina, sino que son personas que han recibido un entrenamiento para indicar cosas, y tenemos una competencia muy fuerte con eso, pero desde la farmacia, porque ya también los que son empleados de farmacia, que no son farmacéuticos realmente preparados, sino que son personas que venden medicamentos, también se vuelven empíricamente médicos. O sea, claro, eso es un tema bien complicado. Yo quiero preguntarle al doctor Mansur sobre el tema del tapiz y qué tipo de hongos generalmente pues conviven, porque es muy frecuente ver niños que no salen de un proceso gripal. Eso es recurrente, muy frecuente que estos niños tengan este problema, y los padres a veces cambian el tapiz, el papel, y vuelve otra vez el problema. Le pasan vinagre a las paredes, muchísimas cloro, de todo, y el problema continúa. ¿Qué hacer en esos casos? Qué bueno que tú me preguntas eso. Mira, el tema del papel tapiz, recordemos que es un material sintético, que atrás tiene un pegamento, y que el pegamento, ojo, cuando ustedes ven que lo ponen, no es un pegamento homogéneo que no deja espacio, es un pegamento que deja espacios entre ellos, no solamente grandes, o sea, macroscópicos, sino microscópicos. La humedad, de por sí, sabemos que en el aire hay un componente de esporas dando vueltas. Las esporas es como se riegan los hongos. Entonces, si usted tiene espacitos en su papel tapiz, que los tiene obligatoriamente, y anda una esporita dando vuelta por ahí, y usted tiene una humedad en esa casa, o digamos, tuberías, como en todas las paredes, porque al pasar agua por una tubería hay humedad que se libera, esa humedad eventualmente va a presentar un ambiente perfecto para que ese hongo se reproduzca, cree moho, si es que es de lo que crean moho, y se riegue. Esos alergenos, esos elementos que se producen, como por ejemplo Aspergillus, que es uno frecuente que está en todos los lados, los ácaros que andan dando vueltas, y susodichas cantidades de pequeños hongos más, van a producir reacciones alérgicas, van a producir que usted tenga estimulación de su vía aérea y dispare tos y dispare dificultad para respirar. Entonces, de las mejores maneras que, por lo menos yo sugiero, es control de humedad con dehumidificadores. Por ejemplo, todo el mundo tiene gavetas que cuando duran mucho sin abrirla y la abren, sale un polvorín, fuápete, y un olor raro, y una sensación extraña. 2 o 3 días después, o 24 horas después, ya usted está congestionado de la nariz, sin ningún problema. Y el uso, nosotros vivimos en un país de clima cálido. Aquí siempre las temperaturas son en promedio 26, 27 grados. 9 meses de verano y 13 esperando el invierno. Exacto. No, yo infierno y verano. El uso de alfombras, tapetes, ¿se recomienda en un país tan cálido como el nuestro? Es que usted sabe que hay cosas que cumplen otras funciones, ¿no? Por ejemplo, pueden ser funciones ornamentales, funciones estéticas. Entonces, hay que adaptarse. Si usted me pregunta, obviamente, cualquier elemento, por ejemplo, una alfombra de fibra, no sería una buena idea, porque las fibras pudieran, si se desprenden y se desprenden, poder dar fenómenos alérgicos o poder irritar su vía aérea. Perfecto. Dadas estas circunstancias, si usted va a usar esto y usted es un paciente sensible, pues entonces tome medidas al respecto.
Esas medidas perfectamente pueden ser un dehumidificador, pueden ser medidas de limpieza, medidas de control de humedad, verificar si es que usted tiene una tubería mala. En esencia, tomar esas precisiones y esa conducta. Si usted se va a bañar o va a aumentar la cantidad de agua en el lugar, abrir las ventanas para que no se condense el vapor de agua, poner extractores, eso es una técnica muy buena. Y en el COVID, por ejemplo, cuento la historia que en mis consultorios yo mandé a modificar los techos y a todos le metí tres blower para afuera. Entonces, eso controla la humedad de la condensación del aire acondicionado, que es muy importante. Claro. Hablando del aire acondicionado, antes que se me olvide, mantenimiento regular a sus aires acondicionados y a sus abanicos. ¿Cada qué tiempo debería darse mantenimiento para evitar complicaciones de salud? Porque sabemos que los aires acondicionados acumulan mucho polvo, muchas bacterias. Tú sabes que el tema, ellos dicen que cada 6 meses, pero hay un mantenimiento propio que uno puede darle, que es la limpieza del filtro. Claro. Y eso perfectamente, dependiendo de la frecuencia de sus afecciones, si usted lo tiene que hacer mensual o trimestral, yo le diría que lo haga lo más frecuente posible, mientras no le traiga problema. Ahora, cuando usted vaya a manipular eso, por favor, tómese la molestia de hacerlo en un lugar despejado, ventanas abiertas y con mascarilla, porque cuando usted baje eso, el polvorín lo va a matar. Así es. Entonces, doctor, todos conocemos a alguien que no sale de una gripe. Esa persona, estoy agripado, pero no va al doctor. Esa persona se compra algo en la farmacia, se lo toma tesis y ya. Ahí resolvió su situación. Por ahora. Entonces, doctor, sería importante que esas personas que regularmente tienen complicaciones respiratorias, afecciones respiratorias, vayan en algún momento a realizarse alguna medición de la función pulmonar. ¿Es importante? Totalmente. O sea, por eso mencioné ahorita, si usted duró más de 5 a 7 días con un episodio o en su defecto lo vive estando repitiendo, váyase a chequear, porque puede ser que haya alguna predisposición a nivel pulmonar, llámese usted es bronquítico o usted es asmático y todavía no se ha dado cuenta, o usted está acostumbrado a tener una función pulmonar disminuida, o tiene una rinitis que cuando huele cualquier perfume se pone malo y si eso no se controla da tos. Entonces sería bueno, sería orientado es importante tener su chequeo con su neumólogo, porque también recordar que tuvimos muchos años una campaña de salud pública que decía que la tos de más de una semana podía ser tuberculosis. Totalmente. Yo soy pro a esos chequeos, porque realmente, y eso lo hablamos en un programa anterior, uno de los regalitos positivos, en cierta forma, que nos dejó el COVID, es que hemos podido, con el uso de otras técnicas de imágenes, como la tomografía, que se hace lamentablemente más frecuente. Digo lamentablemente porque quizá uno quisiera cosas que tuvieran un chinchi menos de radiación, un chinchi menos de costo. Y que ya la gente solicita su tomografía. Sin ningún problema. Sí. Hemos detectado tuberculosis por pipa. Ellos te llegan a la consulta con la tomografía hecha ya. Claro. Entonces, doctor, para realizar esa evaluación de la función pulmonar, ¿qué tipo de estudios se hacen? ¿Con una tomografía se hace o se hace se manda otro tipo de estudio? Mira que es una muy buena pregunta, porque la función pulmonar, por definición, o sea, tú la mides de varias formas, clínicamente, con imágenes y con estudios. Los estudios que llamamos prueba de función pulmonar comienzan desde la espirometría, que es la prueba del soplón, lo que la gente dice que fue al neumólogo, me puso una cosa en la boca, yo me puso a soplar y yo salí malo de ahí. Esa es una. Tenemos la medición de los flujos, eso es una que se usa mucho en niños, que se ponen a soplar duro para ver cómo está su capacidad. Hay una que se llama resistencias de la vía aérea, que se puede hacer exhalada e inhalada, que también es una forma. Una prueba que se llama FENO, que está aquí en el país, que es una medición del óxido nítrico que permite saber si realmente hay inflamación en la vía aérea. Por el momento... Ahora que dices de inflamación y uniendo eso con la pregunta del oyente que hablaba de la niña que estaba obesa, la parte de... Nosotros sabemos ya, los endocrinólogos tomamos mucho en cuenta la parte endocrina del tejido adiposo. Totalmente. Porque el tejido adiposo ya no es solamente grasa, es un tejido que produce hormonas, citoquinas, inflamatorias, y de ese punto de vista, ¿por qué aportaríamos como en la parte de neumología? Bueno, le cuento que pasa mucho en las pacientes asmáticas, saliéndome de eso para ese tema, porque es muy importante. Yo tengo varias pacientes y varios pacientitos pasados de peso que realmente tienen asma o tienen EPOC. Y una de las cosas que uno le orienta es que hay que hacer actividad física para intentar controlar el peso, y uno lo refiere también a un endocrinólogo para controlar ese peso exagerado, porque por más que yo le meta esteroides,
que es a lo que responde más fácil, entonces es un círculo vicioso. El Correcto. esteroide Lo aumenta, más. lo engorda más, me da más trabajo, pero es la única forma también de romperle el broncoespasmo, porque no te responden bien por el material del tejido adiposo. Entonces hay que mezclar una buena asesoría endocrinológica con muchas técnicas que ustedes tienen ahora mismo para rebajar a uno. La actividad física, que sin ecuanón a nivel pulmonar es la cosa más importante, y la medicación. Y la limitación para la actividad física por problemas respiratorios. Totalmente. Entonces, si Sí. usted no resuelve una, tiene la otra, y viceversa, va brincando entre las tres hasta que no se resuelve el problema. Claro. Vamos a darle chance a este oyente antes de irnos. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, bueno, yo le quiero preguntar al doctor, Sí. ¿cuál es el peso máximo para una bebé de 9 meses? El peso máximo para una bebé de 9 meses. No me cierre. ¿Sí? Oye, entonces yo le quiero preguntar al doctor. Está bien, se me fue la pregunta. Contéstame esa. Ok, gracias. El Esa- peso adecuado. Esa para se la debo yo, porque No es pediatra. no es la mía, yo se la voy a pasar al endocrinólogo. Debo Porque de decirle adulto, ¿qué más que sé? un niño debe duplicar su peso a los 6 meses, su peso al nacer, Al nacer. y triplicarlo al año. Y eso importa el peso, con cuántas libras ¿Con cuántas nació ese libras niño. nace? Exacto. Entonces, más o menos a los 6 meses debe tener el doble y al año debe tener el triple de lo que pesó. O sea que si nació con 7 No, libras, no a como los un 6 niño meses, que yo vi como de debe 10 tener meses. 14 y a los 9 meses. Yo vi un niño de 10 meses que 28. tenía 24 libras. Porque a la mamá, ella para probar le daba Estaba su pasadito. pedacito de carne, así, para que él fuera probando. Ah, ya. Su ripito de carne. Ya, ya. Doctor, una Mansur. pregunta final. Quisiera que nos aportaras, porque la gente es muy dada a la medicación y el intrusismo y todo eso, y la gente ya se medica, y cuando llegan, no llegan vírgenes, diríamos, a los Casi médicos. nunca. Menos al neumólogo, porque ya lo ha pasado por todas partes. Ha pasado por ¿Qué los, te los diría tres de- doctores de la casa, Sí, el sí, farmacéutico Angeloto, El Lo que le digo el vecino, vecino. Claro, Ah. depende de ti. y la gente, el individuo de la gente que siempre decimos. ¿Qué dirías del uso de los antibióticos? Que la gente abusa tanto de los antibióticos cuando hay procesos gripales y esos virales. ¿Qué dirías? Mira, eso es una buena cosa. Inclusive es un reto cuando tú llegas a la consulta y te preguntas cuál es automáticamente tú le estás dando todos los medicamentos y lo último que te pregunta, ¿y cuál es el antibiótico, doctor? De esto, ¿cuál es el ¿Cuál es el antibiótico? Te antibiótico? preguntan. ¿Cuál es el antibiótico? ¿El jarabito? Entonces, en default hay que entender, y es bueno que se sepa, que la mayoría, más del 60% de estas afecciones tienen un sustrato viral. Y una parte de esa es resfriado común o exacerbación de tu enfermedad inflamatoria previa. Entonces, no todo hay que meterle antibiótico. Tampoco es indicación de antibiótico ver flema amarilla y ver flema verde. Muy importante. O sea, no porque usted vea que esas dos cosas salgan, usted tiene que ir a comprarse la primera ampicilina que usted encuentre. Una P500. No, no lo haga. Entonces, una cosa que hay que sino eliminar, extirparle a la gente es la asociación a que si usted tiene gripe tiene que beber antibiótico. Negativo. Hago una salvedad importante con el tema de la Que los pacientes dicen, citromicina. yo me tomé dos amoxicilinas. Ese es el problema. Ju- Hago una juntas. salvedad importante con la acitromicina. La acitromicina después del COVID se le dio muchísimo uso porque la gente pensaba que solamente se usaba para el COVID. Realmente se usó mucho durante el COVID por el tema de que se entendía, los que la usaron con criterio o con estudio, porque tenía un efecto antiinflamatorio y porque se entendía que la neumonía que daba era atípica y la acitromicina mata los gérmenes atípicos. No porque la acitromicina le daba el COVID. O sea, entendamos eso. Dicho todo esto, es bueno saber que no porque usted le duele la garganta, usted tiene que ir a tomarse 3 acitromicinas. Es importante. No haga eso. Ojo. Porque la acitromicina, así como ustedes la ven, tiene efectos cardíacos que usted le da una arritmia tranquilito por haberse tomado su acitromicina como que no es con nadie. Entonces, sería muy importante desmistificar ese tema. Por eso yo le digo, si usted tiene síntomas respiratorios, le dio una gripe, vaya y cómprese su acetaminofén tranquilo, su ibuprofeno, vaya y cómprese su paracetamol, cualquiera de las versiones. Puede comprarse cualquiera de los antialérgicos. Si usted quiere estar congestionado, cómprese un spray nasal y con eso usted va minorando los síntomas. Si usted vio que a eso se le pegó fiebre o se le pegó otra cosa peor, vaya y busque ayuda. Vaya y busque ayuda. El doctor Exacto. Mansur está en el Centro Médico Dominico Cubano y está también en el Centro Médico Moderno. Usted puede hacer su cita comunicándose al
539-5642. Lamentablemente hemos llegado al final de la entrega del día de hoy. Un programa súper útil e interesante, sobre todo en esta época donde la gente no se moje tanto, búsquese una buena sombrilla. Sale con su paraguas. Y gracias. Y búsquese un buen neumólogo como el doctor Mansour. Así es. Yo tengo una sombrillita. Gracias por el favor de su sintonía. Que tengan un feliz fin de semana. Será hasta el lunes cuando nos reencontremos en este espacio en donde la salud merece respeto.